Las andanzas de San José, por Marleni Arce Ticona. Cuentan los abuelos que por el sector de Huachacalla había una población que trabajaba en agricultura y para ir a cobrar su sueldo, ellos tenían que pasar por una montaña muy peligrosa llamada Churunazo. Por lo tanto, solo lo hacían entre varias personas. Cuentan que en el Churunazo existía un animal muy feroz que devoraba a las personas que pasaban por ahí. Este animal era enorme, del tamaño de un oso, colmillos de león y el color de pelaje marrón. Pues las pocas personas que lo vieron lo describen así. Se dice que una señora tuvo que ir sola porque su marido no podía ir, porque sus compañeros se habían adelantado, por lo tanto estaba forzada a pasar por la montaña sola. Cuando pasaba temerosa por el churunazo, sintió que alguien le seguía. Entonces fue peor el susto, porque se le apareció el animal feroz. Ella trató de huir, pero fue inútil. Este animal la llevó a su cueva, en lo más alto del churunazo. Su cueva era un agujero profundo, de ahí una persona no podía salir sola. Este animal no se la comió, en cambio, la hizo su mujer. Cuando pasaron los meses, ella dio a luz a un niño, que en lo físico era humano, pero tenía la fuerza de un animal. La señora había convivido forzadamente con el animal por 4 años, pues nadie la rescató. Por el contrario, su marido y los comunarios la habían dado por muerta. Un día, la señora se encontraba llorando y su hijo de 4 años le preguntó por qué lloraba. Entonces le contó toda su trágica historia y el niño, a pesar de su edad, dijo que le sacaría de ese lugar. Como tenía tanta fuerza, puso como cuña una gran piedra para poder subir a la superficie. Una vez fuera, cuando se disponían a huir, apareció el animal feroz, quien quiso agredirles. El niño defendió a su madre. Entonces, padre e hijo se pusieron a pelear. A pesar de sus años, el ganador fue el niño, puesto que el animal ya estaba viejo. Cuando el niño y su madre emprendieron el viaje hasta el pueblo, ahí las cosas cambiaron mucho. El marido de la señora se había vuelto a casar. Entonces ella, desdichadamente, le contó de su desgracia. Felizmente el marido no la había olvidado. Él se divorció y volvió con su esposa, y decidieron criar al niño. Ellos apenas pudieron mantenerlo por un año. El niño les hacía gastar mucho, pues comía un horno de pan y un barril de té. Al ver que ya no podían más con él, decidieron regalarlo al padre del pueblo. El padre, apiadado de la pareja, aceptó al niño en su casa y lo bautizó con el nombre de José, y de cariño le decía Josecito. Cuando José ya tenía edad para ir a la escuela, el padre le inscribió. Pasaron algunos días. José veía que sus compañeros se llevaban algo para comer en el recreo y se sentía triste al ver que él no tenía nada que comer. Entonces él pidió a uno de sus compañeros que le regale un poco de su comida, pero este niño egoísta no quiso compartir. Entonces José lo golpeó. Como él no se daba cuenta de su fuerza, fue muy tarde su reacción. Su compañero había muerto. Los comunarios reaccionaron torpemente y convocaron a una reunión donde le dijeron al padre que José tenía que morir. Pero el problema era que no sabían cómo hacerlo. Entonces pensaron en un lugar donde vivían unos diablillos. Luego el padre dijo que él mandaría a José por leña justamente por ese lugar. José era muy obediente. Fue a ese lugar, amarró su burro a una piedra, mientras él se puso a recolectar leña. Cuando retornó, vio que su burro no estaba en el lugar donde lo había dejado. Entonces se dispuso a buscarlo. Fue cuando vio el rastro de su burro que se dirigía a una cueva. José, muy molesto, entró a la cueva y vio que los diablillos se lo devoraban a su burro. Al ver que no tenía dónde llevar la leña, obligó a los diablillos a cargar la leña. Al llegar al pueblo, todos se espantaron
porque José venía con los diablillos cargando la leña. El padre, muy alarmado, le dijo: «Hijo, ve y deja a esos demonios en su lugar». José, muy obediente, hizo lo que le dijo el padre. Los pobladores, al ver que ese plan no resultó, pensaron que llevándolo hacia la campana por la noche, fingiendo que se la robaban, los comunarios, armados de picotas y otras herramientas, lo golpearían hasta matarlo. Pero, nuevamente, este plan no resultó porque los golpes no fueron los suficientes para José. Al contrario, los lastimados fueron los comunarios. Al día siguiente, el padre pensó que solo pidiéndole a José que se vaya del pueblo para siempre, se desharía de él, y le recomendaron que se vaya a un lugar donde existía un toro muy bravo, que no permitía pasar a los viajeros. Entonces, José solo pidió para irse un burro, 20 metros de cuerda, un cuchillo de 5 kilos y un sartén de tamaño grande. El padre, con tal que se marche, le dio todo. Se fue con su burrito cargado de sus cosas. Al llegar al lugar, amarró a la punta de la cuerda una pequeña piedra, golpeó en la nariz del toro bravo, dejándolo inconsciente, y aprovechó para matarlo. Luego cargó la carne del burro, pero para el burro el peso fue demasiado. Entonces José cargó al burro y sus cosas llevándolo a un lugar especial para cocinar un delicioso asado. Cuando se disponía a cocinar la carne, se le acercó un ladrón con hambre. Entonces éste le pidió que compartiera su comida. José aceptó con la condición de que trajera leña para asar la carne. Inmediatamente el ladrón se puso a recoger la leña mientras José cortaba la carne. Después de un momento se sirvieron un delicioso asado. Luego el ladrón le habló de un lago no muy lejos y en ese lago existían muchos huevos de ave. Pero el problema era que estaba endemoniado y por lo tanto él no se atrevía a entrar al lago. Le propuso a José que fuera por los huevos mientras él los cocinara. José, como no le temía a nada, fue en busca de los huevos. Cuando el ladrón había logrado hacer cocer varios huevos, sin que se diera cuenta, salió del lago un demonio muy espantoso que se robó los huevos. Cuando José volvió, vio que los huevos no estaban, y acusó injustamente al ladrón de habérselo comido él solo. El ladrón juraba y perjuraba que él no comió los huevos. José optó por cambiar los papeles. Ahora él haría cocer los huevos y el ladrón ir en busca de ellos. Y la historia se repitió nuevamente. El demonio salió del lago, pero José estaba preparado y le cortó la oreja. Desde entonces quedó un agujero en medio del lago. A José le mataba la curiosidad de ese agujero. Entonces le dijo al ladrón que agarre la cuerda mientras él se deslizase. El ladrón no pudo soportar el peso y soltó la cuerda, y José cayó al fondo y no pudo salir, porque el ladrón huyó abandonando a José, y de estar mucho tiempo dentro, le dio hambre. Entonces recordó que en un bolsillo guardaba una oreja, quiso comerla, pero a la primera mordida alguien gritó de dolor y le habló así: «Deja esa oreja en su lugar y te sacaré a la superficie». José hizo caso al demonio poniendo la oreja en su lugar. De pronto, José se encontró en la superficie y vio que el agujero se había cerrado. Cuando José emprendió su viaje y a medida que pasaba por muchos lugares, se enteró que en un pueblo existía un condenado que se estaba comiendo a todo el pueblo. Entonces, a él le dio mucha pena y pensó que su fuerza debía usarla para el bien de la humanidad y se encaminó hacia ese pueblo. Cuando llegó, el pueblo estaba deshabitado, pues todos los pobladores huyeron. Al ver que no había nadie, buscó una casa para pasar la noche. Casi a la medianoche se oyó unos gritos espantosos que rondaban por el pueblo en busca de una víctima, y a José no le dio miedo. Al contrario, él lo esperó. Cuando llegó le dijo: «Ah, tú eres el condenado que quiere comerse a las personas de este pueblo, ¿verdad?
Yo soy el condenado. Yo no quiero comerme a las personas. Solo traté de hablarles y pedirles por favor, pero todos me temen y huyeron a otro lugar. La gente, al ver que el pueblo estaba deshabitado, pensaron que yo me los comí. José admirado preguntó: ¿Pero qué favor querías pedirles? Tal vez yo pueda ayudarte. Luego el condenado se puso muy triste y le empezó a hablar así. Hace mucho tiempo, en mi vida anterior, recibí una herencia de mucho oro y plata, y cuando murió mi abuelo, yo sentí que todos me querían robar. Entonces pensé en enterrarlo, pero después de unos meses sufrí un accidente fatal y no tuve tiempo para decirle a mis familiares dónde había enterrado el oro. Por eso es que estoy condenado. Si es que alguien lo encuentra, recién podré descansar en paz. Entonces José le dijo: ¿Dónde está enterrado el oro? Justo debajo de ti, pues esta era mi casa, respondió el condenado. José inmediatamente se puso a excavar. Cuando lo encontró, quiso mirar al condenado, pues ya no estaba solo, había en el lugar un montón de huesos y arena. José no sabía qué hacer con tanto oro, entonces pensó dejarlo para el bien del pueblo. La gente quedó muy agradecida y le pidieron que se quedara, pero José no quiso. Nuevamente emprendió su viaje, y a medida que pasaban los días, se le apareció la Virgen María y le dijo: Cuando te canses, comerás esta sal blanca. José recibió la sal agradecido, y en un abrir y cerrar de ojos, la Virgen María había desaparecido. Al día siguiente, José se sentía cansado, entonces comió la sal. Luego se puso a dormir y nunca más despertó. Y cuentan los abuelos que se había convertido en una estatua de piedra blanca. Este es el cuento que muchos niños recibieron de nuestros abuelos, y es nuestro deber transmitirlo a nuestros hijos. Como este cuento, existen muchos más en nuestro país, completamente desconocidos. Por tal motivo, debemos agarrar toda en nuestra literatura para que no se pierda.